Hola a todos, a todas, espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestros temas que habíamos dejado en espera, ¿vale? Bueno, en esta ocasión, en este nuevo video, vamos a tratar el tema de las actividades para la producción y obtención de alimentos. Ok, para poder empezar a hablar de estos detalles, de esta parte del patrimonio, creemos necesario puntualizar un dato específico, que es la vida cotidiana. En historia, el estudio o los estudios de vida cotidiana, vamos a decir que no son del todo aceptados. Todavía los tótems, los jefes de la historia, los estudiosos de la historia, algunos de ellos no la toman como muy verídica, es complicada, es poco precisa, está hecha por mucha gente. Pero en este caso es necesario abordar el tema prehispánico por medio de la vida cotidiana, porque gracias a esta nos permite conocer, nos permite identificar o analizar los elementos que consideramos patrimonio gastronómico. En este caso, vamos a iniciar nuestra sesión con esta parte de la justificación. ¿Por qué la vida cotidiana? Y bueno, allá vamos. El hombre se abocaba a los trabajos en el campo, a la milpa, y la mujer al cuidado de los hijos, a la preparación de los alimentos, al tejido y al cuidado del huerto o del corral. Estos elementos nos proporcionaban o fueron los constructores, los primeros elementos que fueron confeccionando lo que más adelante denominamos patrimonio gastronómico. Estos roles permitieron el desarrollo de herramientas específicas para realizar actividades específicas. En el caso de la agricultura, la coa. En el caso de la cocina, vamos a poner el metate. Por medio de estos instrumentos, por medio de estas herramientas, logramos ir acrecentando, ir conceptualizando, ir construyendo lo que más adelante denominamos patrimonio gastronómico. La agricultura tradicional es una continua experimentación y modificación de prácticas, implementos, semillas y temporadas. El trabajo diario, el trabajo cotidiano, nos permite saber a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta, en qué momento esa semilla empieza a germinar, en qué otro punto florece y en qué otro punto hay que cortarla para que no crezca de más, para que crezca de la manera correcta, para que nos dé un buen fruto, etc. Todo ese conocimiento que se convirtió o se lo podemos catalogar como rutinario, cotidiano, tradicional, se volvió parte de nuestra cultura en este orden. El ver salir el sol, el ver caer la noche, insisto, identificar temporadas, identificar heladas, entre muchas otras, fueron dejando en la memoria del ser humano una serie de momentos. Estos momentos fueron construidos, capitalizados, acomodados en un calendario. Lo que conocen, o bueno, lo que se conoce como el calendario agrícola, calendario en este caso mesoamericano. El calendario agrícola. Bueno, el uso de un calendario permitía tener un control en los tiempos de siembra, además de darle un sentido religioso. El calendario maya estaba conformado por un ciclo de 365 días llamado Xiupuahuayi, o más o menos así, que quiere decir la cuenta del año, el cual estaba subdividido en 18 meses y 20 días por mes, que se le denominaron veintenas. Pero cualquier ávido de las matemáticas se dará cuenta que 18 por 20 no da 365, da 360. Bueno, de ahí viene el lado religioso. Estos 5 días restantes eran repartidos durante todo el ciclo, y en esos días se podía considerar de buen agüero. Se hacían fiestas, se rendían tributos, se hacían sacrificios, entre muchas otras. Simple y sencillamente estos 5 días restantes se repartían. Este calendario era combinado con otro de 260 días llamado Tonalpoahuayi, más o menos así, cuenta de los días, y estaba compuesto por 13 veintenas. Perdón, esto no
no se tiene mucho conocimiento o mucha implementación de este calendario. Este sigue siendo una especie de enigma propio de los investigadores. Nosotros solamente los consideramos, solamente los analizamos. Eso es todo lo que hacemos. Bien. La importancia de un calendario en la alimentación prehispánica radica en tener garantizada la producción del campo y que era fundamental. Ahí tenemos un detallito. Bueno, por medio de un calendario vamos a saber en qué día cosechar, en qué día sembrar y en qué día aproximadamente vamos a cosechar. En estos 2 días había que implementar un agradecimiento a la tierra y a los dioses de los alimentos. Esto nos permitía una especie de reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Si yo te doy bastante, yo espero que me retribuyas de igual manera, abundante. En dado caso de que no fuese así, había que hacer más actividades, había que hacer más sacrificios de los dos tipos, humanos y de esfuerzo. Pero vamos, ese es otro tema. Pero vamos, lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es a esta idea de intercambio y de tener bien satisfecha a nuestra población, bien abastecida de alimentos. Era parte de nuestra subsistencia. Tras la conquista, los españoles asociaron las ceremonias, las fiestas mesoamericanas, con creencias católicas. Un claro ejemplo es el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, que dentro de las actividades calendáricas de los grupos mesoamericanos se realizaba una fiesta en honor a la diosa de los mantenimientos. Al lado derecho, aquí, tenemos un códice, el Códice Tovar. Ya les he platicado que muchos de estos códices fueron hechos durante la época prehispánica, durante la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, y posteriormente, una vez conquistado el territorio, del reino pidieron que se hicieran este tipo de códices. ¿Para qué? Para que la sociedad novohispana, la sociedad, española, conociera el pasado de la sociedad novohispana, de la época colonial. Este documento que ven a su derecha, del Códice Tovar del siglo XVI, tiene 2 peculiaridades. Es un agradecimiento, en el cual podemos ver una mazorca, podemos ver una jarra, y dentro del texto, vamos a remarcarlo, se puede leer, vamos a decirlo así, no es un recetario, no es una receta, simple y sencillamente el tipo de alimento que se consumía en una fiesta que se realizaba en julio, que eran algo así como gorditas de maíz, tortillas muy gruesas de maíz, que actualmente pueden ser gorditas, clacollos, y frijoles. Ahí se menciona, vamos, lo traigo a colación para que tuviéramos un ejemplo de cómo eran estas celebraciones, estos mantenimientos, y un pequeño detalle de qué tipo de alimentos se podían consumir en este tipo de época, o se tenía registro que había consumo en esta época. Obtención y producción de alimentos. Dentro de las estrategias que desarrollaron para procesar productos del campo y la casa, tenemos una pequeña clasificación. Fuera de casa, agricultura por medio de las chinampas. Y en casa o dentro del espacio habitacional, en la cocina, de aspecto mecánico, los procesos de molienda, de conservación por medio de fermentados o estrujados o triturados demasiado, y de cocción, que podían ser hervidos, asados u horneados. Chinampas. Bueno, más o menos ya habíamos platicado que eran las chinampas. Cuerpos flotantes, balsas flotantes, campos de cultivo flotantes, los cuales eran elaborados por medio de carrujos, como se puede ver aquí. En algunas otras ocasiones, simple y sencillamente eran troncos, los cuales eran cubiertos de tierra y de lodo. Con el paso del tiempo esperaban a que flotaran y se iba trabajando la tierra que había sobre de estas, así como se ve aquí en esta imagen.
Tenían ventajas, podían ser movibles, eran transportables. Y la segunda ventaja, que fue ya más adelante, las pudieron juntar para poder habitar el lago de Texcoco. Parte de esa zona habitacional es hoy la Ciudad de México. Las chinampas, representaron un método para el aprovechamiento del entorno, para aprovechar el medio y obtener mayor producto agrícola, satisfacer sus necesidades alimentarias. Constaban de un armado de carrujos o varas, encima de él se depositaban fibras seguido de lodo o residuos orgánicos. La facilidad de traslado resultó en su principal virtud. La cocina. El elemento principal en la preparación de alimentos, la cocina, y en ella se colocaba el anafre y el comal. Este espacio se encontraba en los patios centrales o afuera de las casas, sobre el tenamatzin o directo sobre el suelo, el tecuitl para los mexicas o mexicas. A su derecha podrán ver la representación de una cocina. Esta se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y en ella podemos ver elementos característicos de la cocina tradicional prehispánica. El comal, nuestro comal con nuestras tortillas. Ahí está una tortilla. La olla para hacer productos al vapor. Jícaras, bules, petates, instrumentos para colocar tortillas, metates, entre otros. ¿Vale? Es una representación muy básica. Molienda. Los sistemas de molienda más importantes son el molcajete y el metate, quienes aparecieron en el periodo cenobítico superior, entre el 7000 y el 5000 a.C. El metate, del náhuatl metatl, que significa muela. Grábense muy bien esos términos. Esta es una base de piedra colocada sobre un tenamatzi, utilizada para la molienda de maíz, cacao, chile, etc. Pepitas. Apoyado del metlapil o metlapilli, el brazo. Metate, metlapilli. ¿Ok? Molcajete, del náhuatl moji, que viene también de guiso o salsa, y cachitl, que significa cajete o escudilla. Piedra volcánica tallada en forma de cuenco con 3 patas, apoyado de un texolotl, un muñón de piedra. Las deformaciones lingüísticas lo terminaron denominando como tejolote. Este de aquí. La piedra volcánica aportaba inconscientemente componentes minerales necesarios para el organismo. Casualmente este movimiento de molienda iba desprendiendo parte de la piedra que al estar en contacto con los productos alimenticios uno los consumía y los ingería. En ocasiones llegaba uno a tronarse un diente. Bueno, no es que yo hubiera estado ahí, ¿no? Lo estoy platicando como partícipe. Pero aún en estos días, comer una salsa molcajeteada, uno puede tener esa misma experiencia, ¿no? De encontrarse tierrita, piedritas, que fuera de los accidentes nos pueden ayudar a consumir minerales de manera directa. Hasta el puro polvo forma parte de fue una parte inconsciente de nutrirse. Un dato bastante interesante. Procesos mecánicos, que podríamos denominar los elaborados con metate y molcajete. Estos procesos están ligados a movimientos corporales reiterativos que buscan transformar o reducir determinados productos, determinados alimentos, como por ejemplo el maíz, el cacao, semillas de calabaza, chile, entre muchas otras. En esta misma línea encontramos procesos como el remojado, utilizado para suavizar semillas, que posteriormente serían cocidas en agua para después ser molidas. El caso de la masa de tortilla tiene ese principio. Nuestras abuelas, nuestras propias madres, dejan remojando hasta los frijoles durante toda la noche para que al día siguiente sea más fácil trabajarlos. El proceso de la nixtamalización tiene ese mismo principio.
El molido o triturado, que fue el método para transformar alimentos de todo tipo, crudos, semicrudos, cocidos o cocidos, donde citamos de nueva cuenta a nuestro molcajete y a nuestro metate. Acto seguido, en este aspecto, siguiendo la nixtamalización, el amasado, que está ligado a la preparación de masa de maíz necesaria para elaborar tortillas, atoles, tamales. Seguido de, con dicha masa, realizar un torteado. Tac, 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 que realizan las señoras antes de vaciar la tortilla al comal, es lo que tradicionalmente se conoce como el torteado, el aplaudirlo, eso es el torteado. Para casos específicos, como el del cacao, se tienen procesos como el aventado y el soplado, donde se separa la cascarilla después de haber sido tostada. Grandes ollas, se vacía la semilla de cacao, se le da vuelta. Eso pasa también mucho con la pepita de calabaza para el mole verde. Se vacía, se empieza a mover, el calor empieza a hacer efecto, empieza a tronar aquella cosa. Es solamente el desprendimiento de la pielecilla de la semilla en sí. Después de eso viene el soplado. Tradicionalmente el cacao se soplaba, se tomaba con las manos, un poco caliente seguramente, y se soplaba para desprender aquella pielecilla. Tras ser molido en el metate, la masa se coloca en moldes, se deja secar y de esta manera se obtienen las tablillas. Chocolate abuelita, como el más común, vamos a llamarlo así, tiene esa misma forma, esos triangulitos. Ese tipo de diseños tiene un antepasado prehispánico. Eran los procesos antiguos de elaborar barra de cacao. No dulce, no como lo conocemos ahora, pero era el mismo molde, el mismo principio. De aquellas tablillas, una porción se colocaba sobre recipientes de madera con agua y con la ayuda de un molinillo se procedía al batido. Tradicional, todo el mundo hemos visto, hecho o ver hacer nuestro molinillo. Este se consumía solo por las clases altas, sin ningún edulcorante y aromatizado con vainilla o chile. Es por eso que les digo, la manera en la que se consumía el chocolate anteriormente no es la manera en la que se consume el chocolate actualmente. Hace unos años se empezó a hacer ciertos experimentos de chocolate con chile y tenemos ese resultado, pero no es una manera muy común. No ha logrado aterrizar. Procesos de conservación. Al igual que las culturas mediterráneas, los mesoamericanos descubrieron en los alimentos fermentados, salados, ahumados, etc., una buena fuente de nutrientes. Por medio de la fermentación se pudo convertir azúcares en otro carbohidrato, además de que se logró preservar por más tiempo diversos productos. Por ejemplo, los rarámuri, quienes fermentaban el maíz para obtener tesguino, una bebida alcohólica, fermentada, baja graduación alcohólica. Los mayas de Yucatán producían balché, elaborado con la corteza de árbol, agua y miel. Otros más elaboraban saca o sacá, masa de maíz cocida sin sal diluida en agua. Atole agrio, que actualmente ha dejado de consumirse. Los productos agrios ya son sinónimo. Esto pasó durante toda la colonia. Eso se nos inculcó. Cualquier producto que tenga esa característica es desechado. Sin embargo, los sabores agrios pertenecen a una parte de nutrientes necesarias en ocasiones para el cuerpo humano. El sabor es cultural y esto formó parte de esa cultura. Esta es son los ejemplos del tesguino, el sacá y el balché. Vean los modos de preparación, vean las formas de disposiciones como están colocados, en un cajete, literal, en la cubeta, y de manera un poquito más rústica, más artesanal, todavía fermentado en corteza de árbol. Procesos de conservación. Con la aplicación del metate se obtuvieron pastas de diversos productos como chiles, semillas, cacao, etc. La combinación de esos trajo consigo el precursor del mole, no precisamente el mole.
desde su manera más básica, al igual que los recados o recaudos, productos que tuvieron mucha relevancia durante la época colonial y que hoy conocemos como pastas, mole en pasta, pepita también en pasta, el propio producto aquí representado para hacer cochinita pibil, se los dejo de tarea, que se acuerden cómo se llama, entre muchos otros. Mérida, o el estado de Yucatán, aún conserva esta tradición de los recaudos. Platillos como el recaudo negro, el relleno negro, tienen ese mismo principio. Bueno, un elemento más fue la elaboración de harinas, en la que podemos destacar el pinole, resultado de la molienda de maíz seco, y el cual se utilizó como base para atoles al añadirle agua y algún endulzante, azúcar, miel, etc. Procesos de cocción. Con la alfarería se obtuvieron una gama amplia de preparaciones a través del hervido. Entre las más importantes tenemos el nixtamal, los frijoles, etc. De igual forma, se lograron cocciones de masa de maíz al vapor, los conocidísimos tamales. La acción directa del fuego contribuyó a la cocción o a las brasas, probablemente las más rústicas de todas, añadiendo el consumo de ceniza. De una o de otra manera, el consumo de ceniza ha sido una actividad todavía aplicada en nosotros. A su derecha un komitaji, una olla para elaborar tamales. Dentro de esta categoría, de los procesos de cocción, y ya visto en clase, encontramos el comal, idóneo para la elaboración de tortillas, tlacoyos, gorditas, tlaxcales, etc. Abusando del tiempo en el comal se logra el tatemado o tostado, que pudo haber terminado en las tostadas, arrojando uno de los sabores más característicos de la comida prehispánica y mexicana en algunas regiones todavía, el sabor amargo del tatemado, del carbón. En el anafre o brasero bajo el comal se puede obtener un sistema de cocción lenta llamado rescoldo, el cual indirectamente tiene como ingrediente secundario el consumo de ceniza. A su derecha, simples elementos de consumo de ceniza por medio del rescoldo. Ojo, ninguno de estos de abajo es propiamente de una cocina mexicana. Podrán darse cuenta, por eso no le puse pie ni cita. Forma parte de las tradiciones latinoamericanas, argentinas, del asado. Y en la parte de arriba, esto no es maíz, es harina. No son tortillas de harina, obviamente, podemos denominarlo como pan, un bollo. Bien, continuando con nuestros procesos de cocción. La utilización del fuego como medida de cocción es inevitable, pero en este caso por medio de piedras al rojo vivo, platillo básico para ejemplificar el caldo de piedra. Sobre una preparación, agua, algunas verduras, algunas hierbas aromáticas, se pone a calentar piedras de río al rojo vivo, que agarren buen color. Se toman estas piedras y se colocan sobre cuencos, sobre cajetes. De esta manera la piedra calienta el agua y después de un largo tiempo cuece los alimentos. Es igual un platillo muy tradicional de la comida mexicana exótica ahora. Antes común de la comida de la vida cotidiana. Bien. Y como método final tenemos el horneado, donde destacamos el tradicional pif. El pif, o horno bajo tierra, consta de un hueco en el suelo cubierto con piedras. En el fondo se enciende leña, se enciende un fuego, y sobre las brasas se deposita la carne a cocer, o actualmente ya es sobre un cuenco, sobre una cacerola, etcétera, etcétera. Se tapa este agujero con la finalidad de hacer eso, un horno bajo tierra. La tierra tiene la capacidad de almacenar mucho calor. Este pif puede alcanzar una temperatura que va de entre los 200 a los 300 grados
Celsius. De esta manera podemos concebir la barbacoa actual, de hoyo o de horno como le llaman, y la cochinita pibil, el cerdo al pibil, el pollo al pibil, estas terminaciones con pif, ¿vale? A su derecha, simple y sencillamente los pasos que se siguen. A, B, C, D, E, F. Punto. Y así es como llegamos al final de nuestra sesión. Ojo, mapa mental 20 de mayo. Y les pido que de tener ese tiempo, yo sé que lo pueden administrar, vean estos 3 videos complementarios de la sesión. De manera visual vamos a poder ver cuáles eran los molinos prehispánicos, un ejemplo, una nota periodística de un lechón enterrado. ¿Qué es un lechón enterrado? Y a manera de entrevista, este sí es un poco más largo, más extenso, es mucho más sabroso en información, relatos en Molcajete, programa de Canal 11, y en el cual se va a hablar de la alimentación prehispánica. ¿Vale? Bueno, espero sus trabajos, las observaciones de su clase, se las haré llegar, le empiezo a verlas el martes, y vamos trabajando tanto la siguiente sesión como las futuras actividades. Bueno, nos vemos muchachos, que estén muy bien. Chao.